Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí de nuevo retomando Root for Everyone. Hemos estado un poco aislados, ya más adelante les contaremos por qué. Pero la idea es hoy contarles algo que me preguntan con mucha frecuencia. He tenido la oportunidad de conversar con mucha gente y siempre llegamos a una pregunta y es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico? Es un tema que da mucho de qué conversar, pero espero hoy podérselos explicar de la forma más simple. Aclaro, no soy criptógrafo, no soy matemático, yo solamente leo por ahí información, me gusta entenderla, entonces voy a tratar de explicárselo de la forma más simple posible para que cuando le pregunten esto tomándose una cerveza con sus amigos no quede enredado. Entonces, bueno, voy a utilizar esta pizarra que ustedes ven acá, espero, mi letra no soy dibujante tampoco, espero que nos quede muy claro. Entonces, vamos a hablar del cifrado. Por acá. Primero vamos a hablar del cifrado simétrico. Cifrado simétrico. El concepto del cifrado simétrico es básico. Es una única llave para cifrar y para descifrar un mensaje. Si nosotros hacemos un ejemplo rápido, podemos pensar en un candado. Un candado tiene una única llave para abrirlo. Punto. Es decir, que el algoritmo que está interno en el candado se abre con una única llave. Entonces, ¿qué puede pasar si se nos pierde la llave del candado? Pues que la persona que la encuentre posiblemente pueda abrir el candado. Lo mismo nos va a pasar con la llave del carro, con la llave de la puerta de la casa, en fin. Viéndolo en conceptos un poco más de criptografía, pues vamos a irnos al caso de Alice y Bob. Entonces, el caso de Alice y Bob es una teoría que se desarrolló por allá en los 70s, donde se quería explicar a través de bueno, de hecho son varios personajes, son como siete, pero los que más se nombran son Alice y Bob para hablar de los temas de cifrado. Entonces vamos a poner por aquí a Alice y vamos a poner por aquí a Bob. Entonces ahí pasa que Alice le quiere enviar un mensaje cifrado a Bob. En este caso, Alice va a tener su llave. Vamos a suponer que este muñequito es una llave. Vamos a borrarlo que está muy feo. Vamos a suponer que este muñequito que está aquí es una llave. ¿Listo? Entonces sé que si Alice le quiere mandar o enviar un mensaje cifrado a Bob, pues ella va a cifrar el mensaje con su llave. Entonces ella va a aplicar acá su llave y este mensaje lo va a cifrar. El mensaje cifrado va a viajar hasta Bob, quien va a recibir el mensaje cifrado. La pregunta es, ¿cómo Bob descifra el mensaje? Ah, bueno, para eso Bob debe tener acceso, vamos a poner aquí, Alice, tiene que tener acceso a la llave de Alice. El problema que encontramos acá en este modelo, ¿cuál es? ¿Cómo Alice le va a compartir la llave a Bob? Se la puede enviar por un mensaje, se la puede enviar por otro lado. Si lo vemos en la vida real, existen plataformas tecnológicas y herramientas que permiten hacer el envío de las llaves. Aquí en este caso, si Alice le envía la llave, le envía su llave, vamos a poner aquí llave de Alice a Bob, ¿cierto? Pues Bob va a poder aplicar esa llave en el archivo. Vamos a suponer acá que le envía la llave. Vamos a escribir acá, envía llave. Si Alice le envía la llave a Bob, pues Bob al tener la llave va a poder descifrar el mensaje. Entonces cuando lo descifre, va a tener el archivo en texto plano. ¿Qué problema tenemos acá de seguridad? Bueno, pues el primero es que si, por ejemplo, aparece por aquí otra persona, vamos a poner a if. Si aparece if llega a interceptar por algún camino la llave, si logra interceptar la llave, ¿cierto? Y logra por otro medio acceder al archivo cifrado, vamos a hacerle por acá.
una lineecita. Entonces, acceder al archivo cifrado, pues él, digamos, if va a tener dos componentes. Uno, al tener la llave de Alice y al tener el archivo cifrado, si aplica la llave que captura al archivo que captura, pues if va a poder tener acceso al archivo en texto plano. ¿Ok? Esta es la forma simple de ver el cifrado simétrico. Recordemos, cifrado simétrico lo podemos comparar con, voy a ponerlo por acá, lo podemos comparar con un candado, lo podemos comparar con una cerradura de puerta, ¿sí? Lo podemos comparar con el cifrado del disco duro, no sé, BitLocker o alguna aplicación que se utilice para cifrar discos duros, ¿sí? Utilizan cifrado simétrico en su mayoría, ¿sí? Por no decir todas utilizan cifrado simétrico, en especial lo que se llaman, lo que se conoce como datos en reposo. Esto es la forma en cómo funciona el cifrado simétrico, es decir, que utiliza una única clave para cifrar y descifrar. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo funciona el cifrado simétrico. Algo importante del cifrado simétrico para que lo tengan en cuenta es que no garantiza o no puede dar la opción, sí, realmente puede decirse que no garantiza algo que se conoce como el no repudio. No otorga no repudio. Y esto básicamente es que en caso de que estemos en una empresa compartiendo información cifrada con una llave pública, en caso de que se intercepte la información y se logre descifrar el archivo confidencial, no hay manera de demostrar si fue Alice o fue Bob quien compartió la llave. ¿Listo? Aquí vemos cifrado simétrico de forma simple. Ahora, bueno, ¿y cuál es la otra parte? Pues, bueno, podemos hablar del cifrado asimétrico. Cifrado asimétrico básicamente es, vamos a volver al caso de Alice, vamos a poner a Alice, ¿cierto? Vamos a poner por aquí a Bob. La diferencia con el cifrado asimétrico es que vamos a manejar dos llaves, una llave privada y una llave pública. Entonces vamos a tener por aquí la llave privada de Alice, la llave pública de Alice y por este lado vamos a tener la llave privada de Bob. Perdón la letra, sí, espero que se logre entender. Vamos a tener la llave pública de Bob. ¿Cómo funciona? La llave privada de Alice siempre va a estar en Alice. Más adelante, en otro video, les voy a explicar cómo, va a mostrar cómo funciona esto en la vida real, tanto en entornos Windows como en entornos Linux, a través de herramientas que permiten hacer este tipo de ejercicios de cifrado de llave pública. Entonces, la llave privada de Alice está en el equipo de Alice y la llave pública de Alice también. La diferencia es que la llave pública de Alice se puede compartir con todo el mundo. ¿Cómo vemos esto en la vida real? Ya lo vamos a ver en un ejemplo rápido que espero las personas que son expertas en temas de criptografía no me vayan a castigar por el ejemplo que voy a hacer, pero creo que es una forma simple de hacerlo. Entonces, llave privada de Alice. Entonces sucede que Alice quiere enviar un mensaje cifrado a Bob. Para este caso, Alice va a tener un archivo en texto plano. Archivo en texto plano. Y este archivo se lo quiere enviar a Bob.
ella quiere hacer el ejercicio de enviarle este archivo cifrado a Bob. Para poder hacer esto, Alice debería cifrar el archivo con la llave pública de Bob. Es decir, con la llave pública de Bob, voy a hacer por acá la lineecita. Perdón si borro por acá. No, vamos a hacer así. Con la llave pública de Bob, Alice va a cifrar este archivo. Con la llave pública va a cifrar este archivo, que nos va a dar como resultado un archivo cifrado. Perdón, vamos a hacerlo otra vez. Ven aquí, texto cifrado. Entonces nos va a dar un texto cifrado con la llave pública de Bob. ¿Qué sucede? Que cuando el archivo llegue a donde Bob, vamos a borrar esta línea de acá, perdón, acomodemos esto porque acá sí tuvimos un error, entonces tenemos un archivo en texto plano, vamos a repetirlo. Entonces Alice quiere enviar un archivo cifrado a Bob. Para eso va a cifrar el archivo, vamos a poner acá, cifrar, va a cifrar el archivo con la llave pública de Bob. Cuando envíe el archivo cifrado con la llave pública de Bob, Bob va a recibir el archivo cifrado, ¿verdad? Va a recibir el archivo cifrado, pero le va a aplicar su llave privada. Cuando él aplique su llave privada, va a haber una comparación entre las dos llaves y va a decir si sí es o no es. Al darse cuenta que sí, efectivamente, esta llave pública y esta llave privada concuerdan, él va a tener el archivo en texto plano. Ahora, supongamos que Bob quiere enviarle un archivo cifrado a Alice. Ocurre lo mismo. Entonces Bob tiene un archivo. Vamos a poner el archivo por acá. Perdónenme el ejemplo. Entonces, archivo que le quiere enviar Bob cifrado a Alice. Entonces, este archivo debe estar cifrado con la llave pública de Alice. ¿Sí? O sea, Bob debe tener acceso a la llave pública de Alice. Acá, cifra el archivo con la llave pública de Alice. El archivo se envía. Sale el archivo cifrado por acá. Perdón, borro por acá. Perdón si de pronto el diagrama no es tan explícito. Por acá. Entonces va a recibir el archivo cifrado para que Alice le aplique su llave privada, ¿sí? Y pueda obtener el archivo en texto plano. ¿Qué ventajas nos da esto? Que en caso de que exista una tercera persona que quiera interceptar la información, pues realmente lo que va a poder encontrar sí efectivamente es un archivo cifrado. El problema es que para poder descifrarlo tendría que utilizar la llave privada de dicha llave pública. Entonces, si por ejemplo aquí estuviera if, quien intercepta el archivo cifrado, quien intercepta este archivo cifrado con la llave pública de Alice, ¿sí? Pues no lo va a poder descifrar, porque para poder descifrarlo, if necesitaría la llave privada y la llave, necesitaría en sí la llave privada y la llave pública. Por lo cual, para poder acceder a esa información, tendría que acceder directamente a los recursos de Alice para obtener como tal la llave. Bien, vamos a repetirlo. Entonces voy a borrar por acá. Vamos a hacerlo otra vez por acá, para ver si lo podemos hacer un poco más claro. Entonces, cifrado asimétrico. Tenemos a Alice, tenemos a Bob, cada uno con su llave privada, su llave pública.
llave pública Alice, llave privada Alice. Y aquí vamos a tener la llave privada de Bob y la llave pública de Bob. Entonces, ¿qué sucede? Si Alice le quiere enviar un archivo cifrado a Bob, vamos a poner esto por acá, debería poder tener, perdón, vamos a hacer esto. Si Alice quiere enviarle un archivo cifrado a Bob, pues Alice debería tener la llave pública, perdón, de Bob. Y si Bob quiere enviarle un archivo cifrado a Alice, debería tener la llave pública de Alice. Entonces aquí tenemos que se envía un archivo, ¿sí? Cifrado. Archivo cifrado. Si por aquí aparece un intruso, que lo vamos a llamar if, y captura como tal esta información, no va a poder descifrarla. Porque para que lo pueda hacer, if debería tener la llave pública debería tener, sí, uno, la llave pública de Bob y la llave privada de Bob para poder descifrarlo. Entonces debería tener virtualmente estos datos para poder descifrarlos, pero como no los tiene, no los va a poder descifrar. Esa es la forma, digamos, teórica de cómo funciona. Un ejemplo de esto lo podemos ver en las conexiones, por ejemplo, HTTPS, donde si nosotros tenemos por acá un servidor que utilice SSL para HTTPS y tenemos por acá un computador que quiere acceder a la información de su equipo, este servidor HTTPS, ¿sí? Habitualmente tiene una llave privada y una llave pública. Cuando se quiere acceder al sitio web a través de https sitio.com 443, lo que hace el servidor es entregar, ¿sí?, su llave pública al equipo. Aquí va la llave pública. ¿Eso qué va a permitir? Que cada consulta que nosotros hagamos a este servidor, cada vez que nosotros consultemos servicios del servidor, ¿sí?, esa comunicación vaya cifrada con la llave pública del servidor. ¿Qué va a suceder? Que esa comunicación va cifrada con la llave pública del servidor. Cuando accedamos a los recursos del servidor, él va a hacer la comparación entre la llave privada y la llave pública. Si la información es correcta, él nos va a entregar como resultado la información que queremos consultar. Vamos a poner acá consulta, ok. Y así es como podemos ver, por ejemplo, en nuestros navegadores, cuando queremos hacer conexiones a través de HTTPS. Si miramos la parte de certificados del equipo, vamos a encontrar que hay unos certificados instalados en el equipo y hay unas llaves públicas en el equipo que hacen referencia a la llave privada que está alojada en el servidor. Esto se ve mucho en los casos de la banca. Listo. Espero les haya podido quedar un poco más claro este concepto. No soy el mejor explicándolo, pero creo que con esto les puede dar un poquito más de luz. Ahora, ¿dónde pueden consultar más información de esto? Pues este libro, está por acá, Criptografía Esencial, habla de los principios básicos de la criptografía. Tiene una complejidad este libro porque tiene un tema muy matemático, sin embargo, en uno de sus capítulos explica cómo funciona. Aquí está, Most Recommended Books,
donde están los 17 mejores libros de criptografía. Excelente sitio, se los recomiendo. Aquí están 17 libros de criptografía donde ustedes pueden buscarlos y pueden entender un poco más de cómo funciona esto. Obviamente no podemos dejar pasar al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el famoso NIST, donde aquí pueden encontrar mucha información relacionada con la infraestructura llave pública. Aquí están los estándares. También aquí están algunas guías, ¿sí? Líneas base, donde, líneas guía, perdón, no líneas base, sino líneas guía y estándares, donde habla acerca de algoritmos simétricos y por aquí más adelante habla de algoritmos asimétricos. ¿Dónde más? Cursos. La Universidad de Stanford por aquí tiene cursos de criptografía, también para quienes estén interesados en revisarlo. Aquí también un curso de introducción a la criptografía, por aquí lo pueden visitar. En Cybrary también hay unos cursos y Crypt4You. Aquí también recomendadísimo para los que quieren aprender criptografía. Aquí también lo explica muy bien. Entonces, muchachos, espero que esta información les haya servido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.